como educación. Es encargada de la Unidad de Cardiología Fetal, Instituto Medicina Fetal México, Guadalajara, Jalisco, México. Especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Unidad de Alta Especialidad, Hospital de Gineco-Obstetricia número 3, Centro Médico Nacional, La Raza. Especialista en Medicina Materno-Fetal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Unidad de Alta Especialidad, Hospital de Gineco, Centro Médico Nacional, La Raza. Fellowship en Ecocardiografía Fetal en Hospital Las Condes, en Santiago de Chile. Certificada por the Fetal Medicine Foundation of London. Profesor adjunto de la especialidad de rama de Medicina Materno-Fetal en la Unidad de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia, Centro Médico Nacional La Raza. Doctora, bienvenida. Nos hablará de la ecocardiografía fetal en el primer trimestre. Muchas gracias, doctor, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco. Bueno, pues buenas noches. Vamos a iniciar con esta plática, ecocardiografía fetal en el primer trimestre. Los puntos que vamos a revisar serán evaluación del corazón fetal en el primer trimestre, justificación, ventajas, limitaciones y técnicas, y bueno, finalmente hablaremos sobre un par de conclusiones. Es importante conocer estos datos antes de adentrarnos ya a la plática. Entre las 8 y 9 semanas de gestación, el corazón fetal ya tiene su morfología completa, por lo cual la mayoría de las cardiopatías ya van a estar presentes. Por medio de la ecocardiografía podemos detectar cardiopatías ya sea vía transabdominal y vía transvaginal. Esto es importante hacer esta aclaración porque en muchos países, por protocolo, nada más se realiza vía transabdominal. El Doppler color es una herramienta fundamental, no hay forma que hagamos ecocardio si no utilizamos Doppler y en el primer trimestre es obligatorio. El médico materno fetal entrenado es capaz de realizar un examen completo de este corazón fetal entre las 11 o 16 a las 16 semanas en el 92% de las veces. Y un dato que a mí me gusta siempre mencionarlo, el corazón fetal entre las 11 y 16 semanas va a tener un tamaño aproximado de 6 milímetros a 1 centímetro. Entonces imagínense la miniatura de corazón que vamos a estar revisando. Justificación. Eso es importante. Alguna vez me preguntaron, bueno, si de todas formas se va a revisar el corazón fetal entre las 20 y 22 semanas, ¿para qué hacerlo de forma tan temprana? Si aparte se necesita mucho tiempo, se necesita mucha expertise, ¿cuál es la justificación? Bueno, la justificación aparece en la segunda diapositiva. La mayoría de las cardiopatías van a estar presentes desde las 8 o 9 semanas de gestación. Muchas alteraciones obviamente ya van a estar presentes cuando hagamos este estudio, este ecocardio, entre las 11 y a las 16 semanas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues va a tranquilizar a los padres que ya tuvieron un hijo con cardiopatía, va a aliviar esa ansiedad a parejas con antecedente de cardiopatías. También va a haber una preparación emocional para el parto de este niño con cardiopatías y el ultrasonido del primer trimestre sabemos que cada vez es más morfológico. Ya no está aceptado que nada más veamos si hay hueso nasal o no, o una translucencia nucal. Cada vez vemos mucho más. Somos capaces de revisar prácticamente todos los órganos de este feto que mide 6 a 7 centímetros. Entonces el corazón también es parte de estos órganos que los podemos revisar de forma completa. Y bueno, pues la interrupción más precoz del embarazo, que esto es legal en algunos estados. Y obviamente pues darle esa decisión a los padres. Tenemos que diferenciar dos conceptos: tamizaje de corazón fetal en primer trimestre y ecocardiografía fetal temprana. Estos dos conceptos hasta en nosotros suele haber confusión. Tamizaje de corazón, sabemos que es un tamizaje, es una prueba de cribado que vamos a hacer a la población en general para detectar algo. Se hace a todas, ¿sí? Eso es bien importante, a todas, tengan o no tengan factores de riesgo. Un dato también importante que hay que recordar: el 90% de las cardiopatías se va a presentar en fetos donde la madre no tiene factores de riesgo. Un 10% nada más, esas mamás
van a tener factores de riesgo. Tamizaje de corazón fetal a todas. Una ecocardio fetal temprana, ahí va a tener indicaciones específicas y ya cuando se tienen factores de riesgo. Vamos a hablar de ambas, que incluye un tamizaje de corazón fetal y que incluye una ecocardiografía fetal temprana. Tamizaje de corazón fetal en primer trimestre, insisto, siempre y a todos los corazones fetales. Cuando hagamos un ultrasonido, un tamizaje de cromosomopatías, que lo hacemos entre las 11 y 13.6 semanas, ya lo dije, no nada más vamos a ver hueso nasal y que tenga la translucencia o medir la translucencia nuclear. Aparte de todos los órganos que vamos a revisar, el corazón, esto es lo mínimo a revisar en el corazón. Situs solitus, eje cardíaco, comprobar los dos flujos atrioventriculares, 3 vasos tráquea y flujo tricuspidio, ¿sí? Mínimo a revisar a todas. Si nosotros nos estamos vendiendo como materno-fetales y estamos realizando un ultrasonido, un tamizaje de cromosomopatías, tenemos que hacer mínimo esto en el corazón fetal. Y bueno, ecocardiografía fetal temprana. Hay dos variantes, dos puntos de vista que nos menciona. Bueno, ultrasonido o ecocardio temprana va desde las 11 semanas hasta la 13.6. Hay otros autores que nos dicen que va hasta la semana 16. Nuestro grupo abarca esta última, que va desde la semana 11 hasta la semana 16. Y bueno, este estudio es parte de la atención estándar en la mayoría de los países. Sabemos que aquí en México estamos muy rezagados. Insisto, este ultrasonido va más allá de la simple evaluación de ver si el feto está vivo, de ver la edad gestacional con un LCR, de ver cuántos fetos son, o riesgo en haploidía, específicamente, insisto, hueso nasal y translucencia nucal. Las tasas generales de detección pueden ser tan altas como 60%, obviamente con personal experimentado. Tasa de detección de cardiopatías el primer trimestre. Más altas, ¿sí? Esas tasas de detección suelen ser más altas para defectos de pared abdominal, sistema nervioso central, anomalías esqueléticas. Y bueno, seguimos. Entonces, indicaciones para hacer una ecocardiografía temprana, ¿sí? Ya diferenciamos el tamizaje, ahora vamos a hablar tamizaje, dijimos que a todas. Indicaciones para una ecocardio fetal temprana: translucencia nucal aumentada, un eje cardíaco anormal, una onda de velocidad de flujo patológico del ductus venoso, especialmente en combinación con una translucencia nucal aumentada, una insuficiencia tricuspidia, y en el ultrasonido 11, 13.6, un feto afectado con otras anomalías estructurales, sospecha de cardiopatía en el ultrasonido morfológico, que la madre tenga diabetes pregestacional, antecedente familiar de cardiopatía o síndrome que curse con cardiopatía, feto afecto de una cromosomopatía. Y bueno, esto que muchas veces lo olvidamos. Los embarazos gemelares, bicoreales, monocoreales y los obtenidos por reproducción asistida tienen un riesgo aumentado de cardiopatías, ¿sí? Estos van directo a una ecocardio fetal temprana, directo. Y bueno, exposición a fármacos y agentes ceratogénicos. Entonces, como ven, una ecocardio fetal temprana tiene indicaciones. Esto no lo vamos a hacer a todas las pacientes. Ya dijimos lo que consiste en hacer un tamizaje de corazón fetal. Les hago una pregunta. ¿Es posible explorar el corazón fetal en la semana 11-14? Si yo les dije que mide 6 a 8 milímetros, pues sí, sí es posible. Transabdominal y o transvaginal. El O yo lo cambiaría por I. Siempre iniciamos a vía transvaginal y completamos el estudio transabdominal. Es muy fácil convencer a las pacientes o que pierdan el miedo a hacer un ultrasonido transvaginal. Les explicamos tal cual: este bebé mide 6 milímetros, el corazón mide 6 milímetros, vamos a revisar un corazón miniatura. La mejor forma de revisarlo es vía vaginal. Y doble, como les dije, es obligatorio. Vamos a obtener una exploración completa hasta en un 95% de los casos. Y bueno, las semanas ideales para revisar este corazón es entre la semana 13 y 14. Entonces, si nosotros vamos a hacer un tamizaje de cromosomopatías,
pero yo quiero revisarle muy bien ese corazón porque esa paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Cualquiera de estos, o varios de estos, pues entonces la cito entre la semana 13-14 para tener más éxito a una exploración completa. Los requisitos, experiencia y tiempo. La mala noticia, pues que es la limitación mayor, ¿sí? En grandes centros donde hay muchísimos pacientes, donde hay residentes en formación, esto suele ser la limitación mayor, ¿sí? Porque lleva tiempo para obtener esta expertise. Respecto a la práctica, bueno, esas son las... Respecto a botonería que tendríamos que estar... Altos armónicos, esto para lograr una visualización de objetos más pequeños. Baja composición para obtener una resolución de contraste y visualización de tejidos. Algoritmo de reducción de manchas, esto nos va a favorecer a suprimir manchas y mejorar los bordes. Uso de modo de 2D, doble color y doble pulsado. Vamos a utilizar velocidades bajas entre 35 y 40 y el tamaño muestra 2 a 3 milímetros con un ángulo de 20 grados. ¿Qué nos dice la ISOBOB respecto a revisión de corazón fetal en primer trimestre? Esto que yo no estoy de acuerdo, todavía no son actualizadas esas guías. Estructuras sugeridas en la evaluación del primer trimestre. 2. Que revisemos frecuencia cardíaca y 4 cámaras simétricas. Pero también nos dice que es posible revisar más cosas, pero no es parte de la evaluación de rutina. Esto dice esas guías. No estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Si yo me quedo nada más con una revisión de 4 cámaras, yo voy a estar detectando el 48% de las cardiopatías. Todas las cardiopatías conotruncales no las voy a poder diagnosticar porque pues la mayoría va a tener un 4 cámaras normal. Y si yo tengo buen equipo de ultrasonido y si puedo realizar un ultrasonido vaginal y si me estoy dedicando a hacer un tamizaje de cromosomopatías, pues mi obligación es hacer un tamizaje como debe ser. Las anomalías fetales y tasa de detección. ¿Qué es lo que voy a poder diagnosticar? Sí o sí, o estoy obligado a diagnosticar respecto a las cardiopatías en primer trimestre. Bueno, un acto precoz, o sea, no hay forma. Que ya hace poco en un hospital en Argentina hicieron ese diagnóstico hasta la semana 20 y tantos. O sea, esto no es posible, eso tendría que diagnosticarse desde el primer trimestre. ¿Qué otras? Pues miren, defecto septal atrioventricular, o sea, un canal. ¿Por qué? Porque en lugar de ver 2 flujos voy a estar viendo un flujo. En lugar de ver 2 válvulas atrioventriculares, pues voy a ver una. ¿Sí? Yo voy a ser capaz de diagnosticar un canal atrioventricular en el 95% de las ocasiones. 100% síndrome ventrículo isquémico hipoplásico o ventrículo único, ¿sí? 100%. No hay forma que se nos escape ese diagnóstico. Si se nos escapa es que ni siquiera hicimos 2 flujos atrioventriculares, ni siquiera hicimos lo mínimo que nos dice el ISOBOB que hagamos. Entendiendo que el síndrome ventrículo isquémico hipoplásico es la cardiopatía con mayor mortalidad en México. Entonces imagínense la importancia que tiene esto. Le estamos quitando esa oportunidad a la paciente que decida sobre qué hacer, si continuar o no con su embarazo. Por esta cuestión que les comento, es la cardiopatía con mayor mortalidad. Se muere el 95% de los fetos con síndrome de ventrículo isquémico hipoplásico. Un complejo Fallot, pues la tasa de detección es baja, 43%. ¿Por qué? Porque tienen 4 cámaras normal, porque probablemente en el primer trimestre esa pulmonar no va a estar tan estenótica o no va a estar atrésica. Y los efectos de grandes arterias, un 25%. ¿Por qué? Pues porque no voy a estar realizando un 3 vasos tráquea, el que me va a permitir saber si la arteria aorta o la pulmonar tienen alguna alteración. Pero bueno, yo no soy experto en revisar corazón fetal del primer trimestre. Hay marcadores indirectos que me van a ayudar a poder sospechar de esto. Lo vamos a hablar más adelante. Por eso es este renglón de aquí. Por ejemplo, si yo tengo una translucencia nucal por arriba de 2.5 milímetros, entonces mi tasa de detección se puede elevar a un 97%. ¿Por qué? Porque ya le voy a revisar ese corazón de forma intencionada. Y bueno, la capacidad diagnóstica depende del periodo gestacional. No es lo mismo revisar un corazón fetal a las 11 semanas o incluso a las 12 que a las 13-14.
Corte de 4 cámaras y tractos de salida pueden obtenerse de modo fiable en el 100% a partir de las 13 semanas. Por eso les comento, si tienen una paciente con factores de riesgo, pues entonces citen a las 13-14 semanas, 13-13.6. Periodo óptimo, 13-13.6. Combinación de ambas vías, se inicia vía vaginal y se complementa con vía abdominal. Y la tecnología es TIC, mejora resolución y capacidad diagnóstica. Para eso también tenemos que tener experiencia para realizarlo y obtener este volumen. El STIC nos puede ayudar muchísimo cuando tenemos duda. Hay un artículo que se titula ¿Por qué se nos escapan las cardiopatías? Una, falta de expertise. Dos, porque no trabajo en un centro con un gran volumen de pacientes y de cardiopatías. Otra, porque no realizo los cortes como debe ser. Y otra, porque no guardo clips. Porque al guardar clips, al guardar volúmenes, yo tengo la probabilidad de comentar el caso con alguien experto y que revise ese corazón, que se podría revisar como si estuviera presente, ¿sí? Podemos llevar desde un 4 cámaras a los tractos de salida y un 3 vasos tráquea por medio del STIC. Y aquí algunos ejemplos de corazón fetal en primer trimestre. Que también necesitamos saber, ¿no? Porque podemos obtener esa imagen y pues simplemente no sabemos de qué se trata. Y puse nombres: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aorta y pulmonar. Y aquí ven cómo se cruzan la arteria pulmonar anterior, la aorta posterior a la arteria pulmonar, ¿sí? Hay este entrecruzamiento de las arterias y vemos los dos flujos atrioventriculares. Es un corazón fetal de 7 milímetros. Aquí igual vemos los dos flujos atrioventriculares en rojo y el entrecruzamiento de estas arterias en azul. Y bueno, los hallazgos, ¿qué me pueden sugerir si yo tengo una vista de 4 cámaras anormal o qué cardiopatía podría tratarse si tengo una vista de 3 vasos tráquea anormal? Y aquí están las cardiopatías. Este cuadro nos funciona cuando no somos muy expertos o no tenemos el conocimiento de esas cardiopatías. Cuando ya se tiene más conocimiento, más expertise, pues no es necesario irnos con esa tabla, pero para el inicio ayuda muchísimo. Si yo tengo una vista de 4 cámaras anormal, esas cardiopatías podrían estar tratándose como un eje cardíaco normal o de exocardia, regurgitación tricuspidia grave, un ventrículo único, un canal atrioventricular de gran tamaño, desproporción ventricular, un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, una atresia mitral o tricuspidia. Esto lo voy a ver con un 4 cámaras anormal. Un 3 vasos tráquea, pues discrepancia en el tamaño de los vasos, ya sea estenosis o atresia de la pulmonar o de la aorta, un flujo reverso en la arteria pulmonar o una aorta estrecha, una aorta de gran tamaño, que esto me podría estar hablando de un troncus o un ventrículo derecho de doble salida, un vaso, que igual podría ser una transposición de grandes arterias o un ventrículo derecho de doble salida, flujo reverso en la arteria pulmonar o en la aorta, una interrupción de un vaso, sobre todo de interrupción del arco aórtico, o un arco aórtico del lado derecho de la tráquea. Entonces, si se fijan, ¿qué dijimos que es lo mínimo a revisar respecto a cortes del corazón? 2 flujos atrioventriculares y 3 vasos. Yo podría estar diagnosticando esto en un tamizaje. Ajá. Igual muchas veces no voy a poder determinar exactamente qué cardiopatía, pero voy a poder decir que está mal, ¿sí? Si yo sospecho una cardiopatía, el 50% va a tener una cardiopatía. Ajá. Entonces, si sospechan, si dudan de que ese corazón está mal, mejor hay que referirlo, porque el 50% de las veces va a tener algo. Y esta tabla es muy interesante. Tenemos aquí 10 semanas, 11 semanas, 12, 13, 14, 13.6. 4 cámaras, tractos de salida, arco aórtico y ductal, venas cavas y venas pulmonares. Y ven aquí, a las 11 semanas, pues exactamente yo podría hacer un tamizaje con las homeopatías, pero ¿qué es lo que voy a poder lograr respecto al corazón? Nada más 4 cámaras. A las 12 semanas, pues casi todo, excepto venas pulmonares. Y teniendo en cuenta que un drenaje anómalo total de venas pulmonares es una urgencia cardiológica, son de las pocas cardiopatías que necesitan cirugía en las 24 horas y no de diagnóstico, pues ahí existen problemas. A las 13 semanas y a las 13.6
tendría que ser capaz de realizar todo. Hacer en 4 cámaras, tractos de salida, arco aórtico y ductal, venas cavas y venas pulmonares. Entonces, por eso sugerimos que a estas pacientes se valoren entre las 13 semanas y 13.6. Reviso súper bien el corazón y hago un tamizaje de cromosomopatías. ¿Pero qué constituye una ecocardiografía temprana? Bueno, de los que más han hablado respecto a esto, o los que determinaron y nos dijeron el protocolo fue Carvalho y Nicolaides. En general, son los 5 cortes de Jagger, nada más que en un corazón miniatura. Citos solitos, eje cardíaco, 4 cámaras, tractos de salida, 3 vasos y 3 vasos tráquea. ¿Sí? Son los cortes de Jagger. Carvalho menciona que también se debe incluir arco aórtico, arco ductal. Estos 2 arcos los podemos obtener hasta en un 70-80% de los casos. Entonces, lo que se nos debe quedar claro que es lo mismo que hacemos en un tamizaje corazón fetal 20-22, lo vamos a traspolar en un corazón miniatura. E insisto, doble color obligatorio. Son pocas veces en donde podemos ver todos estos cortes sin Doppler. Hay varias situaciones, posición de ese feto, también el IMC de la paciente, el equipo que estamos utilizando, y el doble color nos facilita muchísimo esta obtención de estos cortes y también nos acorta el tiempo de extracción. Y bueno, aquí tenemos 2 clips de 2 imágenes. Una es un clip de corazón fetal. Siempre debemos guardar esta imagen en donde aseguremos ese sitio, ¿sí? Un córtex en el abdomen, en donde veamos cámara gástrica, y en otro en donde determinemos la orientación de ese ápex, ¿sí? Hasta legal, usted puede ser una defensa legal el obtener esta imagen, así que siempre. Aquí tenemos otros clips. Si yo dije que el corazón mide 7-8 milímetros, los movimientos que tenemos que hacer con el ultrasonido transvaginal pues son mínimos. Hay veces que hasta el mismo feto obtiene sus cortes. Con un movimiento de esos movimientos que suelen hacer, teniendo el Doppler, se obtiene muy rápido. Entonces dijimos citus, eje, 2 grupos atrioventriculares y 3 vasos. Rápido. El eje cardíaco, importante ponerle mucha atención y darle el valor que lo requiere. El eje cardíaco tiene mejor rendimiento que la traducencia nucal aumentada o incluso la regurgitación tricuspidia o la onda A del ductus venoso para detectar defectos cardíacos mayores. Y pues muchas veces no le hacemos mucho caso al eje. Y es algo que a simple vista lo podemos sospechar. Ya cuando nos llame la atención, pues entonces vamos a medirlo, se mide exactamente igual que en un tamizaje 20-22 semanas. Si nosotros, si diagnosticamos una alteración en el eje cardíaco, hay que buscarle cardiopatía a ese corazón. ¿Y por qué es tan confiable el eje cardíaco? Porque no cambia durante todo el embarazo, sigue siendo el mismo. El tamaño cardíaco, pues igual, 1/3 de ese tórax. Una relación anormal entre el corazón y el área del tórax mayor a 0.28 en la semana 11, 13.6 puede sugerir cardiomegalia o una posible cardiopatía. Entonces también hay que tomar en cuenta el tamaño del corazón. Y bueno, aquí estamos viendo un clip de un corazón fetal a las 13 semanas. Y vean, perfectamente vemos acá, podemos determinar el situs, la cámara gástrica la vemos de este lado, el ápex pues apuntando hacia donde está la cámara gástrica. Vemos perfectamente las 4 cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, incluso vemos sin Doppler las venas pulmonares. Esas válvulas atrioventriculares se están abriendo libremente, no llama la atención que alguna esté hipercogénica o esté pues tosca. Y en esta imagen gráfica, pues aquí nos dice qué es lo que tendríamos que estar revisando. Como les comenté, los ventrículos, las aurículas, aorta, columna y costillas. Un corazón fetal a las 14 semanas, obviamente entre mayor edad gestacional pues la imagen va a ser más clara, pero no hay mucha diferencia. Vean ahí, 13 semanas, 14 semanas, ¿sí? Y lo mismo. Vemos perfectamente esos ventrículos, aurículas,
las válvulas atrioventriculares. Nos llama la atención respecto ni que ese corazón esté más grande, la orientación el eje se ve normal, no hay discrepancia entre el tamaño de los ventrículos, podríamos pasarlo como un corazón normal. Respecto a los tractos de salida, aquí estamos viendo ventrículo izquierdo y esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, estamos viendo la aorta. Es posible poder determinar si hay una integridad septoaórtica. Ese es el corazón entonces del primer trimestre. Y vean ahí, voy a detener un poco este video. Aquí, vean, esto en azul es la aorta. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y esto en azul es la aorta, que en esta imagen es lo que estaremos representando de esta manera, ¿sí? Hay que tener, como les comento, hay que ver y ver, siempre en ultrasonido y más en corazón fetal, ver y ver y ver y ver, para que podamos reconocer estas imágenes. Entonces vemos en naranja los dos flujos atrioventriculares, vemos en azul que viene hacia acá esa aorta, incluso se ve la arteria pulmonar. ¿Sí ven cómo se bifurca en azul? Ahí está, esa, ¿sí? Y un poquito más arriba el tres vasos tráqueo. Es movimiento de nada para nosotros poder obtener esos cortes. Y ahí vemos la pulmonar con la bifurcación, y vean en azul, en rojo estamos obteniendo los dos flujos atrioventriculares y en azul la arteria pulmonar. Y vean, es aquí, esta imagen en azul, ¿sí? Entonces sí es posible realizar un estudio así en primer trimestre. Igual arteria pulmonar y el tres vasos tráquea. Bueno, recordando, arteria pulmonar, arteria aorta, vena cava y tráquea. Y en la convergencia de esa V, pues vamos a tener los arcos ductal y el istmo aórtico. Y aquí lo obtenemos, aquí en esta imagen, vean, casi al final del clip, ahí tenemos esa imagen de 3 de V. Voy a tratar de detener el clip. Ahí estaríamos viendo el tres vasos tráqueo. Entonces, esa imagen es la que nosotros guardamos en un tamizaje de cromosomopatías. Dos flujos atrioventriculares, el tres vasos tráquea, situs, flujo tricuspidio y bueno, el eje. Y vean esos dos clips. En este, con Doppler, se ven perfectamente las venas pulmonares. Vean aquí. Venas pulmonares ingresando a la aurícula izquierda. Bueno, más clips. Estas cuatro imágenes es lo que nosotros pues guardamos, imprimimos y entregamos a los pacientes. Dos flujos atrioventriculares, esto me asegura o me descarta un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, un canal atrioventricular, tres vasos tráquea, arteria pulmonar, arteria aorta, vena cava y bueno, por acá estaría la tráquea, ¿sí? Esto en clips, aquí vemos, vean, perfectamente se ven las cuatro cámaras, vemos las venas pulmonares y al subir se ve el tres vasos tráquea. Este sin Doppler y acá con Doppler. Y acá también un barrido para determinar el situs. Bueno, la exploración tridimensional, como les comentaba, también es de gran ayuda. Hay que hacerlo para poder reconocer las estructuras que estamos valorando. Aquí vemos en estos dos clips de la parte inferior toda la circulación fetal. Es posible realizar esto. Si nosotros hacemos STIC, vamos a aumentar nuestra tasa de detección de cardiopatías en primer trimestre. Y los últimos ultrasonidos, los ultrasonidos más modernos, ya todos tienen esta función. Y también son pues imágenes con reconstrucción STIC. Estas son cortesías del doctor Hernán Muñoz. Pero también es posible hacer función cardíaca en primer trimestre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues valorar la onda EA, tanto de la mitral como de la tricúspide, medir estos tiempos de relajación isovolumétrica y tiempo de contracción isovolumétrica. Y se ha visto que fetos con trisomía 21
van a tener una función cardíaca alterada, y los hijos de madres diabéticas desde el primer trimestre tienen función cardíaca alterada. Algunas imágenes, algunos clips. Nosotros obtenemos este corte sagital para LCR, para hueso nasal, para translucencia nucal. Entonces es ahí en donde también nos vamos a fijar en la circulación, en toda la circulación fetal. Ahí podemos obtener el arco ductal y el arco aórtico. Vean aquí perfectamente el arco aórtico con sus vasos supraórticos. ¿Qué limitaciones tiene? Pues el tamaño. Que ese corazón mide 5 a 8 milímetros. Que el diámetro de las arterias a nivel de las válvulas semilunares varía de 1 a 1.8 milímetros. La resolución, disminución en la resolución de imagen, que este estudio es aún más dependiente del operador que en el ultrasonido del segundo trimestre. Entre las 20 y 22 semanas ese corazón mide 2 centímetros, aquí estamos hablando de 5 a 8 milímetros. Exploración prolongada, pues sí, se necesita mucho más tiempo y mucho más experiencia para realizar este corazón. Sobrecarga asistencial, lo que les comentaba, en hospitales públicos o en privados, donde se tiene número de residentes, en donde pues también se les tiene que dar la oportunidad de revisar a estas pacientes, pues nos vamos a tardar más. Hallazgo de significado incierto, insuficiencia tricuspidia o asimetría de cavidades, sobre todo la insuficiencia tricuspidia, que es muy frecuente. Es importante que si yo lo diagnostico, yo pueda dar una asesoría correcta a la paciente. Es muy frecuente tener una insuficiencia tricuspidia de forma aislada, sin cardiopatía asociada. Y esto es porque el miocardio en esas semanas es duro. Pues como es duro, pues entonces no funcionan bien esas válvulas atrioventriculares, y la que estoy revisando la tricúspide, pues entonces me va a dar una insuficiencia tricuspidia. Es importante que sepan esto para que den esas asesorías a las pacientes y no las asusten porque tiene una insuficiencia tricuspidia aislada. Historia natural de las cardiopatías, esto es bien importante. Muchas de estas cardiopatías son evolutivas. Ya dijimos cuáles voy a poder diagnosticar en primer trimestre, pero no son todas. No porque tenga un ecocardio, un corazón fetal normal en el primer trimestre, no me exime de que pueda haber o que pueda encontrar algo en el segundo trimestre. O que ya tuve uno normal, pues ya señora, ya no gaste en el segundo trimestre, no. Y ni mucho menos en el tercer trimestre, porque ese es el estudio que menos se hace. Tenemos que revisar el corazón fetal en estos 3 momentos: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Tercer trimestre, ¿qué cardiopatías voy a poder diagnosticar? Pues todos los tumores, todas las miocardiopatías y la coartación de aorta, que es especialmente, se va a manifestar en tercer trimestre. Entonces, siempre en esos 3 momentos tenemos que revisar a los pacientes. Y tampoco darles, no, ya señora, su bebé, el corazón está perfecto, ya no más revisiones. No. En este momento está bien, lo tengo que volver a revisar en el segundo trimestre y lo tengo que volver a revisar en el tercer trimestre. Y bueno, entonces comentamos que la edad media para revisar, 13.5, alcanzo perfectamente también a hacer en esas semanas un tamizaje de cromosomopatías. Esa es la parte los datos no tan bonitos. ¿Cuántos ultrasonidos necesito hacer para considerar que puedo revisar o que puedo diagnosticar cardiopatías del primer trimestre? 2000. Se puede ver un número súper grande, pero si ustedes siempre que hagan ultrasonido, tengan las semanas que tengan ese feto, vaya lo que vaya, revisa el corazón fetal, rápido van a alcanzar ese número de 2000. Es lo mismo que hacemos entre las 20 y 22 semanas, nada más que ahora vamos a estar revisando un corazón muy, muy pequeño. Y esto es lo que les hablaba sobre los marcadores indirectos de cardiopatía. Bueno, yo no me considero experto en revisar corazones fetales tan pequeños, ni mucho menos de hacer un diagnóstico de cardiopatías, pero tengo esos marcadores indirectos, y esto todos los manejamos. ¿Por qué? Porque hacemos tamizaje de cromosomopatías. Sabemos medir la translucencia nucal, sabemos medir la insuficiencia, bueno, el flujo tricuspidio, medimos ductus, y bueno, el eje cardíaco no tiene mucha técnica para realizarlo. Entonces, si alguno de estos marcadores o alguna combinación de estos
Sale positivo, pues entonces también la probabilidad de una cardiopatía aumenta. Recuerden, no toda translucencia nucal aumentada significa síndrome de Down. Y bueno, vamos a hablar sobre la translucencia nucal aumentada. Es el marcador más temprano y eficaz de cardiopatía. Aquí depende de qué punto de corte de nosotros utilicemos. Si vamos a utilizar 2.5 o 3.5, si utilizamos 3.5, pues obviamente vamos a poder diagnosticar uno de cada 16 cardiopatías. Si utilizamos un punto de corte de 3, estaríamos hablando de una translucencia nucal en el paciente 95, pues estaríamos diagnosticando una de cada 33. Y les voy a presentar esta tabla en donde menciona la prevalencia de las cardiopatías por cada 1000 nacidos vivos frente a la medición de la translucencia nucal. Entre más grande es la translucencia nucal, pues la prevalencia de cardiopatías va a aumentar. Y estas imágenes fue de una exploración de primer trimestre. La paciente primigesta, sin antecedentes de cardiopatía ni de ella ni de familiares, y sin ningún otro factor de riesgo, acude a la consulta privada para realizar un tamizaje de cromosomopatías. Como ven ahí, pues translucencia nucal aumentada, ¿no? Muy aumentada. Hacemos 2 bloques atrioventriculares, normal, y en el 3 vasos tráquea se obtiene esta imagen. De los doctores que están aquí, ¿les llama la atención? ¿O me podrían decir si es normal o anormal ese 3 vasos? Voy a los residentes. ¿Normal o anormal? Rápido, porque no tengo mucho tiempo. Normal. Orlando. Así es. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica? O no sé, pero no está normal, ¿no? Se vale. Ciro. ¿Cómo? Acuérdate cómo veríamos un 3 vasos tráqueo en una composición. ¿Se ven 2 vasos? No se ven 2 vasos. Bueno, no se ve la forma de V, no está normal, no se ve la forma de V. Vemos ahí como 2 vasos, incluso como en paralelo, ¿cierto? No está normal, más adelante les diré qué es. Respecto a la insuficiencia tricuspidia, va a aumentar también el riesgo de cardiopatía, pero por sí sola no es un fuerte predictor de cardiopatía, era lo que les comentaba. Si lo encontramos de forma aislada, no significa que tenga cardiopatía y tampoco debe de asustar a los pacientes. Seguimos. Ductus venoso con onda A ausente o reversa. Bueno, eso va a aumentar la detección de cardiopatía en un 11% respecto a la evaluación aislada de la translucencia nucal. Aumenta 3 veces el riesgo de cardiopatía en los euploides, pero el IP del ductus venoso podría mejorar la tasa de detección hasta un 70%. El IP, más que estar viendo si está ausente o reversa esa onda A del ductus venoso. Entonces, aparte de ver pues, la morfología, hay que medirlo, hay que realizar la medición del IP, que se ha visto que tiene mayor tasa de detección. Y bueno, si yo tengo esta tabla nos sugiere o nos invita a hacer pues la mayor, a medir y a observar lo más que podamos, ¿sí? Entre más marcadores yo revise, pues voy a tener esa posibilidad, esa probabilidad de diagnosticar más cardiopatías. Y ven aquí esto que les recalqué en rojo. Translucencia nucal por arriba del percentil 95 más un ductus venoso, ya sea la onda A reversa o ausente, más una insuficiencia tricuspidia, estos van a ser mis resultados. Voy a tener una sensibilidad del 77%, una especificidad del 97%, un riesgo relativo del 7.5% y un valor predictivo negativo del 98%. A comparación de si nada más reviso la translucencia nucal, si nada más veo el ductus venoso, si nada más reviso o mido ese flujo tricuspidio, aquí hay una combinación de translucencia nucal más ductus, translucencia nucal más regurgitación tricuspidia, ¿sí? Entonces hay que medir y hay que revisar
pues todos los marcadores indirectos de cardiopatía. Y también eso es importante. Hasta en un 4 o 6% de los fetos, una translucencia, la insuficiencia tricuspidia puede ser un hallazgo normal en 4 a 6% de los fetos alrededor de la semana 12 por la cuestión que ya les comenté. Y bueno, recapitulando, tamizaje de corazón fetal. 4 cámaras y 3 vasos tráquea. Esto van a ser los porcentajes que yo voy a obtener. Sensibilidad del 67%, especificidad del 98% y un valor predictivo negativo del 99%. A comparación de si nada más hago 4 cámaras o si nada más hago 3 vasos tráquea. Los números mejoran cuando yo combino 4 cámaras más 3 vasos tráquea. Volvemos a la tabla de qué voy a poder diagnosticar. Como les comentaba, si yo nada más me quedo con un 4 cámaras o si pongo Doppler para determinar esos dos flujos atrioventriculares, tetralogía de Fallot y transposición de grandes arterias no lo voy a diagnosticar. ¿Por qué? Porque son cardiopatías conjuntales y dijimos que las conjuntales tienen 4 cámaras normal. Pero si yo hago además un 3 vasos tráquea, pues entonces yo voy a poder diagnosticar una compresión de aorta. ¿Por qué? Pues porque la aorta va a estar reducida de tamaño, una hipoplasia de ventrículo izquierdo, voy a tener igual una aorta pequeña, estenosis aórtica, una normalidad de Epstein. Aquí obviamente 4 cámaras pues va a estar normal, una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar, 3 vasos se va a ver afectado. Y bueno, un defecto, un canal atrioventricular tendría un 3 vasos tráquea normal, pero con un 4 cámaras anormal. Eso ya también lo habíamos comentado. Y bueno, ya para finalizar, nada más uno como ejemplo de ejercicios rápidos de corazón fetal con cardiopatías. Estos siempre también recomiendo que se guarde clips en 2D y con Doppler. De los residentes, alguien en 5 segundos que me diga si está normal o anormal, cuando ya les diga que tiene cardiopatía, pero más bien que me den su sospecha diagnóstica. ¿Manden? Esme. Un ventrículo derecho hipoplásico. Esta es la válvula tricúspide. Vean, el flujo que pasa es mínimo. Tenemos, pues, es evidente la cavidad tan pequeña de ese ventrículo. Entonces, simplemente con hacer un 4 cámaras, con hacer 2 flujos atrioventriculares, yo podría diagnosticar una atresia tricuspidia con un ventrículo derecho hipoplásico. Y bueno, este feto hidrópico, que luego es muy difícil también revisar estos fetos por el hidrops y porque se distorsiona todo, pero pues, tenemos que hacer una revisión muy completa de ese corazón. Ciro, ¿qué te llama la atención? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué? ¿Una CIB? Ajá. Así es. No tenemos todo el clip completo de ese ecocardio, pero vean aquí, bueno, el foco hipoclínico, una comunicación interventricular perimembranosa amplia. Vean dónde está la válvula aórtica, que es esta, está en medio de este tabique interventricular. Entonces es una aorta cabalgada. No tenemos el resto, no tenemos cómo está la pulmonar, como para poder completar el diagnóstico de un valor. No sabemos, pero por el momento es una aorta cabalgada. Una CIB enorme. Y bueno, no siempre las imágenes son perfectas, porque la vida no es perfecta. Aquí tenemos estas imágenes, luego así vemos los corazones. O sea, ven esta imagen en 2D, la verdad no se entiende, ¿cierto? Ok, dijimos que con Doppler. ¿Normal o anormal? ¿Cómo? Así es, otra.
dos flujos atrioventriculares, no veo dos flujos atrioventriculares, esta es la válvula en donde no está abierta, está hipericogénica, está gruesa, nada más veo un flujo. Entonces, son de las cardiopatías que sí o sí yo tendría que estar diagnosticando en primer trimestre. Orlando, diagnóstico. Ciro, un canal AB. Así es. Ven aquí, veo un solo flujo y lo veo central, eso es importante, ¿sí? No es como la imagen, este clip anterior, en donde yo veía algo que no abre, o algo blanco ahí, pero veo ese flujo como lateral, acá se ve central. Y si se ayudan con la imagen en 2D, en esta, que vemos ahí, vean ahí cómo se abre al centro la válvula única, así es. Y el flujo pasa por el medio de esa válvula única, entonces es un canal atrioventricular. Y si recuerdan el porcentaje, un canal atrioventricular lo puede diagnosticar hasta el 95% de las veces. Y volvemos a la imagen. Este es un ventrículo derecho de doble salida. Fue difícil determinar como tal ese diagnóstico, no pasa nada, tampoco están obligados a hacer el diagnóstico definitivo en esas semanas, pero sí están obligados a decir que ese corazón no está normal. ¿Qué es lo que hacemos? Esto lo determinamos a las 12 semanas, se cita a la paciente a la semana 15-16, ese corazón ya va a estar midiendo 1 centímetro, centímetro y medio, y va a ser mucho más fácil revisarlo y poderle darle un diagnóstico ahora sí definitivo a esa paciente. Ahí sigo. Tenemos 4 cámaras, tenemos una recurvitación tricuspidia, una onda A reversa de ese ductus. ¿Qué te llama la atención? No tiene tanto zoom como la mayoría de las imágenes. Así es. Vean aquí. El único lado donde pasa sangre es aquí, aparte hay un Gerber recurvitante, ¿sí? Que se insonó esta válvula, la válvula tricúspide, y vean la gran insuficiencia que tiene. Y de este lado no está pasando. Esme. Un canal AB. Así es. ¿Ven? Ya, rápido, en una clase. Sí, síndrome ventrículo izquierdo hipoplástico, secundario a atresia tricuspidia. Aquí no presento clips. Ese diagnóstico se hizo con un ultrasonido, pues no muy bueno, pero se pudo lograr hacer ese diagnóstico de ventrículo izquierdo hipoplástico. ¿Mande? Secundario a atresia mitral. Gracias por la observación. Atresia mitral. Este corazón, si se fijan, es un corazón de 16 semanas. Ya es más grande, se puede identificar mucho más las estructuras. Ajá. Y es una aorta cabalgada. Ven aquí, tenemos aquí una comunicación interventricular, una válvula aórtica que está en medio de ese tabique, y cuando yo utilizo Doppler veo una imagen de Y. La imagen de Y es porque esa aorta se está alimentando de esos dos ventrículos. Otro clip de corazón derecho hipoplástico, como les comentaba. Luego, en fetos hidrópicos, con derrame pericárdico, es difícil revisar ese corazón. De por sí es difícil, ahora con otras alteraciones, pero bueno, es de concentrarse en la imagen en la que estamos revisando, y se puede realizar diagnósticos, sobre todo los que van a alterar en 4 cámaras. Otro diagnóstico de atresia tricuspidia. Aquí vemos el clip, donde también nada más vemos un flujo, vemos una válvula tricúspide hipericogénica, y bueno, en esta imagen estática, ahí completamente esa válvula no se abre. Este feto, que resultó con trisomía 21, no tenía cardiopatía, pero bueno, pues el resto de alteraciones que revisamos en el primer trimestre. Y bueno, quiero hacer un par de conclusiones, reafirmando lo que vimos en las diapositivas iniciales.
ecocardio fetal temprana está indicada en población de alto riesgo. Ya les presenté cuáles son los factores de riesgo y debe ser realizada por médico experto en diagnóstico de cardiopatía y diagnóstico prenatal. Momento ideal para realizarlo, 13-14 semanas, quedamos, es cuando voy a obtener la mayoría de los cortes. Alguna bibliografía, algunos autores mencionan que ecocardio temprana la podemos llevar hasta la semana 16. Insisto, en nuestro grupo la llevamos hasta la semana 16. Combinar las dos vías, tanto abdominal como transvaginal. Es necesario guardar imágenes en tiempo real con videoclips, barridos, Doppler, color y Doppler pulsado. Si no somos expertos, sí estamos obligados a realizar esto para que esas imágenes y esos clips sean realizados por alguien con mayor expertise. Independientemente del resultado que obtengamos en el primer trimestre, debe de irse a una evaluación cardíaca completa entre las 18-22 semanas, idealmente 20-22, que es donde podemos realizar mejor esa revisión. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pues programas de entrenamiento específicos enfocados a lograr visiones satisfactorias del corazón fetal. La capacitación, bueno, esto es fundamental para asegurar una estricta adherencia al protocolo. Siempre tenemos que seguir un protocolo, y más en corazón fetal. Para esto, para lograr mayores tasas de detección, siempre les comento a mis residentes, no supongas que el corte que no pudiste obtener está bien, nunca. O sea, no confíen ni en sus cortes. Si la posición de ese feto no está bien, si el IMC de ese paciente no está bien, pues lo mueven, mandan a comer a la paciente, la mandan a comer o la vuelven a citar otro día, pero deben de completar ese estudio, siempre. Y bueno, establecer grandes centros de detección, entre mayor ultrasonidos hagamos, pues entonces también vamos a lograr mayor experiencia y la tasa de detección debería de estar en un 80% en centros grandes de detección. Ajá. Aunque hagamos todo perfecto, como les comentaba, aunque yo esté en un hospital de tercer nivel, aunque haga muchos ultrasonidos, aunque haga imágenes perfectas, guarde imágenes, solamente voy a ser capaz de diagnosticar un 80%. Un 20% se nos va a escapar o no van a ser también diagnosticados de forma prenatal. Pero no estamos ni cerca del 80%, estamos entre un 55 a un 60%. Y bueno, eso sería todo. Son mi información de contacto, correo, número de celular, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, doctora, hay muchos comentarios porque su presentación fue excelente. Gracias, doctor. Y hay otros dos puntos. Uno es una pregunta, dice sobre miocardiopatías. ¿La mayoría se detectan en el tercer trimestre? Sí. Son las de las cardiopatías que son características del tercer trimestre. Por eso insistía que aunque tengamos primer trimestre y estructural normal, esos fetos deben una revisión en el tercer trimestre para diagnosticar miocardiopatías, tumores y coartación de aorta, que como les comentaba se presenta característicamente en el tercer trimestre. En particular, ¿a qué semana lo sugeriría ese rastreo para diagnosticar la miocardiopatía? 28-30 semanas, porque ese corazón, ese veno es tan grande y todavía nos permite realizar una revisión muy completa del corazón. Excelente, muy bien. De los que están aquí presentes, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor Rodríguez. ¿Podemos confiar en la ecocardiografía que se realiza por vía transabdominal en el primer trimestre? ¿O siempre es obligado a hacerle vía vaginal la evaluación del corazón? Sí podemos confiar, todo depende. La expertise, eso yo creo que es lo fundamental, el IMC de la paciente y la calidad de las imágenes. Si yo estoy haciendo un tamizaje corazón fetal y obtengo buena imagen, veo los dos flujos atrioventriculares en 3 vasos y obtengo bien el flujo tricuspidio, me puedo quedar tranquilo. Pero siempre es mejor realizarlo de vía vaginal, se ve mucho más claro la imagen, pero no es obligatorio, o sea, no es de que si no lo hago vía vaginal no puedo realizar un tamizaje o un ecocardio, no. Sobre todo tamizaje, podríamos dejarlo en vía transabdominal.
pero ya una ecocardio sí tendría que ser vía vaginal. Doctora, nos comentan, cuando hay aborto de repetición, ¿es muy recomendable hacer este estudio? Bueno, tendríamos que hacer un estudio completo de todo, ¿no? Incluyendo un estudio genético a esos restos de aborto y ese próximo embarazo, pues tendría que irse una revisión completa, no nada más de corazón fetal. Pero sí, claro, o sea, ¿mande? Sí, claro, ya sería un abordaje diferente. Bueno, definitivamente ahí está indicado. ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? Doctor Alfonso. Sí, gracias, doctora. Me agrego al comentario de la excelente presentación, pero, Gracias. doctora, ustedes como expertos en esta fase de detección a temprana edad, donde se complementa en el segundo trimestre, decía algo del aspecto legal, o sea, guardar los clips, guardar la evidencia documentada de que tienes una malformación del bebé de cardíaca que quizás va a terminar en un desenlace fatal. Entonces, ¿para eso sirve? No, más bien para corazones normales. Sí, claro. Porque resulta que estos diagnósticos se hacen ya muy tardíos. Ajá. Si es anormal. Ajá. ¿Qué? No le entendí. Ok. No, claro, se le tiene que dar toda la información, aunque sea mala y aunque no nos guste. Estudio invasivo, se corrobora, bueno, según el resultado, y la decisión es de los padres, no de nosotros. Para eso es todo esto, para que los padres tengan la mayor información y decidan si quieren continuar o si no. Ajá. Así es. O también, o sea, si desean continuar, no es lo mismo que les den este diagnóstico cuando nace ese bebé, allá a llevar un duelo durante todos estos meses, a prepararse para recibir ese bebé, saber en qué hospital van a ser y con qué equipo multidisciplinario van a ser. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Finalmente, una petición, doctora, que si es posible que después nos hable de la detección en el segundo trimestre. Sí, claro. Sí, doctor. Bueno, la doctora buscará su agenda para después darnos esa sesión y ya dijo que sí. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso a la doctora. Gracias. Le agradecemos a ti presentación y nos vemos en la próxima sesión de nuestra Sociedad de Medicina Mujer Fetal del Estado de Jalisco. Y gracias a los más de 100 que se han conectado tanto por Zoom y por Facebook Live. Gracias a todos. Gracias, doctor.